Muy bien, chicos. Vamos a continuar con las clases destinadas para esta tarde de hoy, que sería la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC, pues su acrónimo en español, es una enfermedad bastante común y prevenible y tratable. Y lo más importante es que es heterogénea. Al ser heterogénea, si bien tenemos síntomas que persisten entre los pacientes, como disnea, tos crónica, esputo, el paciente puede tener una serie de eventos en donde tal vez en algún momento tenga más tos, en algún otro momento tenga más esputo, en algún otro momento tenga disnea, ya sea que se exacerbe o no. Y pues al final todo esto es debido a una obstrucción del flujo de aire. Epidemiológicamente, que siempre se los pongo, pues la incidencia mundial es casi del 10%. En Latinoamérica oscila entre 7,8 y 19, más que todo por la gran diferencia que hay en cuanto a las tasas de tabaquismo entre América del Norte, Sur y América Central. Y pues para Panamá la prevalencia es de el 4%, predominio mayor para hombres que mujeres, en contraste con el asma, que era más mujeres que hombres. Pues tercera causa de muerte a nivel de Estados Unidos, a nivel mundial. Es por esto tan importante tener en cuenta esta enfermedad. Y pues cuando vemos que está casi de la mano de la cardiopatía isquémica, de los accidentes cerebrovasculares, pues por arriba de las infecciones de las vías respiratorias, sí podemos decir que si bien la época es respiratoria, todas estas tres causas tienen un vínculo común entre ellas. Todo esto es riesgo cardiovascular para nuestros pacientes, siendo una enfermedad no transmisible, pero predominante y en aumento. Dentro de los factores de riesgo que tenemos, pues existen múltiples genes asociados a la parte epigenética. Tenemos también déficit de alfa-1 antitripsina, realmente un poco común en nuestras latitudes, más común como para los nórdicos, pero estos son esos EPOCs tempranos que puedan cursar también con cirrosis hepática, o sea, con otras cosas, con otras enfermedades. Obviamente, si yo veo una abuelita de 90 años con EPOC, yo no voy a pensar que tiene déficit de alfa-1 antitripsina. Factores ambientales como la exposición, ya sea a biomasa, contaminación, el tabaquismo, ¿por qué no? Que es pues, el principal en los países desarrollados. Y para los países no desarrollados, pues, o no tan desarrollados como es el de Panamá, en este caso la exposición a biomasa y la contaminación es lo que tienen más predominio de causa. Exposición ocupacional como la silicosis y pues la tuberculosis, se ha visto que hay un aumento en la prevalencia de EPOC en pacientes que han tenido tuberculosis antes, casi 2 a 3 veces. Otros factores de riesgo propio de los huéspedes, por ejemplo, se ha visto la parte de la hiperrespuesta bronquial, simplemente pueda llevar a tener una disminución más rápida de la función pulmonar y esto llevar al paciente a desarrollar EPOC perinatales como el tabaquismo materno, en este caso porque provocaría una disminución del desarrollo alveolar y pues aumentando los depósitos de colágeno, alterando toda esta maquinaria de prostitución de moco. Entonces, vemos que esto también influye. Uso de antibióticos, el tipo de nacimiento. Hay unas teorías que dicen que los pacientitos, los adultos que nacen por parto vaginal tienen una mayor exposición a la flora vaginal y eso les lleva a tener eh, como una protección contra infecciones versus aquellos que nacen por cesárea que no tienen esta ventaja. Cuando correlacionamos el desarrollo pulmonar entre la edad, si es causa de EPOC o solo aumenta su exposición, vemos, por ejemplo, que en la línea verde, que son aquellos que tienen pacientitos que pues tienen pulmones de desarrollo normal, versus aquellos pacientitos de pulmón con desarrollo normal que son expuestos a tabaquismo, o sea, todos estos factores que llevan a EPOC, versus la línea amarilla, por ejemplo, que son aquellos que no tienen EPOC, pero tienen pulmones más pequeños, o sea, el desarrollo pulmonar más pequeño, bajo peso al nacer, prematuridad, etcétera.
y que también se exponen a los factores que lleven a EPOC, como el tabaquismo, contaminación. Entonces, cuando vemos si bien la función pulmonar del verde y del amarillo están diferentes una de la otra, vemos que realmente tienen una caída bastante proporcional entre ellos dentro de su carril. A diferencia de que sí se exponen a los factores que lleven a EPOC, contaminación, tabaquismo, etcétera, donde en aquellos que tienen pulmones normales la caída es mucho más brusca que en el de los pulmones pequeños, pero no quiere decir que no llega a tener una caída también. Y pues es normal perder algo de función pulmonar a través de la edad. Esta caída es esperada, es normal, es propia del envejecimiento, pero no debe ser menor a un 70% más o menos. O sea, se mantiene dentro de límites normales. Pero si se expone el paciente, factor de riesgo de EPOC, pues va a ser mayor la caída. ¿Qué otro factor de riesgo? Por ejemplo, exposición durante la niñez, a estas infecciones, a contaminación, tabaquismo, etcétera. Y ya para la parte del adulto, pues sigue siendo. O sea que vemos que dentro de los factores de riesgo a lo largo de la vida, si bien la persona se expone a todos estos factores, pues la constante exposición a ellos puede llevar a desarrollar la enfermedad. Y esto es más o menos lo que les decía yo, que pues normalmente con la caída de la edad podemos llegar a tener una disminución de la función pulmonar, pero claro, si la persona fuma, esa caída va a ser mucho mayor. Traigo esta gráfica a colación más que todo para que vean que si la persona deja de fumar, al momento de dejar de fumar, la caída no recupera la curva de función pulmonar, esta es la función pulmonar, no la recupera, nunca va a quedar igual, pero sigue bajando en la misma proporción que lo hubiese hecho un paciente normal, a diferencia de si siguiera fumando. Y en el punto en que deja de fumar, la curva obtiene la misma forma que si no fumara. Esto me recalca la importancia de que si bien el paciente puede haber empezado a fumar, el hecho de decidir dejar de hacerlo es importante para su función pulmonar. Para la patogénesis del EPOC voy a tomar el ejemplo del tabaquismo. Vemos pues que en la mayoría de estos pacientes, este proceso de destrucción que lleva a la EPOC, destrucción de todas estas fibras elásticas, se inicia con la exposición, en este caso al tabaco, produciendo una importante liberación de estas toxinas reactivas, toxinas oxidativas, estas especies reactivas de oxígeno que van a iniciar esta respuesta inflamatoria. Vemos que todo al final se traduce en inflamación. Tenemos los macrófagos alveolares dentro de pues, nuestro alveolo, válgame la redundancia, los cuales normalmente están esperando exponerse a estas toxinas, que al exponerse a ellas van a liberar toxinas, estas citoquinas inflamatorias, interleuquina 8, interleuquina 6, 1, factor de necrosis tumoral alfa, los antileucotrienos B4, que terminan es magnificando la respuesta inflamatoria, o sea, trayendo más neutrófilos de la circulación periférica hacia el alveolo. ¿Qué se hace con esto? Pues aumenta la elastasa de estos neutrófilos que termina causando daño tisular. Entonces, esto de acá es el mecanismo tradicional. Ellos no solamente aumentan las citoquinas inflamatorias, sino que también desactivan estas antiproteinasas. Si tenemos un paciente con déficit eh, de alfa-1 antitripsina, o sea, esto es con la condición genética, vemos que ellos van directamente a este aumento de la elastasa de neutrófilos, llevándolos al daño tisular y por eso llegan a tener EPOC a edades tan tempranas. Entonces, vemos que, o podemos definir, que al final la EPOC ocurre por una desproporción, o sea, un desbalance entre las proteasas y las antiproteasas. Este desbalance es lo que lleva a producir la enfermedad. Y no solo están involucrados los macrófagos, los neutrófilos, sino que también tengo linfocitos T, así como en el asma. Entonces, esto al final del día voy a tener aumento de neutrófilos, que voy a ver la producción de proteasas que terminan destruyendo el alveolo, conjunto con los linfocitos T1. Voy a tener también aumento de la producción de mocos e hipersecreción por las células caliciformes
de moco y voy a tener eventualmente activación a nivel del epitelio por el factor de crecimiento tumoral. Voy a tener entonces estímulo de fibroblastos y depósito de fibroblastos que va a terminar causando fibrosis. Entonces, pasemos al diagnóstico. El diagnóstico usted tiene que sospecharlo para poder diagnosticarlo. Sospecha, disnea, tos, producción de esputo. Estos tres síntomas son cardinales. La disnea puede ser progresiva, empeorar con el ejercicio, puede ser persistente, la tos puede ser intermitente, puede ser seca o puede producir esputo. O sea, son dos espectros de un mismo síntoma. A pesar de, aparte de esto, el paciente también puede tener infecciones de vía respiratoria frecuentes. Se ha visto que múltiples infecciones de rinovirus, que es el principal causante del resfriado común, puede llevar a producir EPOC. Y pues otros factores de riesgo como la exposición, el tabaquismo, un MIPA mayor de 10, paciente que tenga más de 40 años, etcétera. Usted debe saber que la tos crónica es aquella que dura más de 8 semanas y pueden haber causas intratorácicas o extratorácicas que la causen. ¿Para qué? Porque pues no todas las tosis crónicas son EPOC. Puede haber goteo nasal, puede haber reflujo gastroesofágico, el paciente puede estar tomando medicamentos, alergias, cáncer de pulmón, infecciones, falla cardíaca, o sea, no toda la tos es de origen pulmonar. Pasamos entonces al examen físico y podemos tener ciertos fenotipos en nuestros pacientes con EPOC, como el soplador azul o el soplador rosado, que nos enseñaban mucho en las clases de propedéutica. Si bien estos síntomas son poco sensibles y poco específicos y realmente no te incluyen la EPOC, no te incluyen la espirometría, que realmente es el diagnóstico, pues nos orienta, nos puede llevar a orientar en un paciente que tenga uno u otro tipo, el fenotipo enfisematoso o el fenotipo bronquítico. Hay hallazgos al examen físico que apoyan la probabilidad de tener EPOC. Podemos tener crepitantes, podemos tener ausencia de la matidez cardíaca debido a la hiperinsuflación que puede ocurrir, podemos tener un tórax hiperresonante, podemos tener también disminución de los ruidos respiratorios ya cuando estamos en etapas mucho más avanzadas. Lo que sí no es patognomónico de EPOC es dedos hipocráticos. Entonces, pasamos al diagnóstico. El diagnóstico tenemos que tener síntomas y factores de riesgo, como los dije. Y una vez que tengo los dos, yo voy a pasar a la espirometría. La espirometría es la que me da el diagnóstico certero de EPOC. ¿Y qué es lo que voy a buscar? Yo voy a buscar una espirometría que tenga una relación P1-FBC postbroncodilatador menor del 70%, o sea, que sea obstructiva y que no sea completamente reversible posterior al broncodilatador. Por ejemplo, en esta espirometría, el FEV1-FBC no es el predicho es como lo que el paciente debería tener. El actual es lo que tiene el paciente. Este paciente tiene 58%. Eso es menos de 70, hasta que esto es una espirometría obstructiva. Cuando se le hace la evaluación del FEV1, se ve que está en 62% y cuando uno le hace la prueba post-broncodilatador está en 67, o sea que realmente el porcentaje de cambio es solo del 7%. Recordemos de la clase de asma que para que sea reversible tiene que tener más del 12% de reversibilidad. Entonces, esta es una espirometría de un patrón obstructivo no reversible. En base a esto, yo puedo clasificar el grado de obstrucción. Tengo leve, moderado, grave y muy grave. Más de 80% de FEV1, de 50 a 80, de 30 a 50 o menos de 30%. ¿Qué otra prueba complementaria puedo hacer en mi paciente? Puedo solicitar el hemograma para ver los eosinófilos, más que todo no para diagnóstico, sino para poder orientar mejor el tratamiento, como veremos más adelante. Pruebas de imagen, la tomografía de tórax de alta resolución, preferiblemente para tamizaje de cáncer de pulmón, porque está estrechamente relacionado, y descartar que no haya otra causa. Y la radiografía de tórax realmente no es diagnóstica. O sea que aquel radiólogo que ponga en un informe, el paciente tiene EPOC, y un informe de radiografía de tórax, no está bien. Eso no se pone. Lo que puede tener son datos de hiperinsuflación, pero no sabemos si es o no es EPOC. Entonces, recordemos los datos de hiperinsuflación.
que son el aplanamiento del diafragma, la oligoemia apical y el corazoncito engotito, ¿ok? Pero por ejemplo aquí vemos en mi diafragma derecho bastante lobulado y el izquierdo sí se ve un poquito más plano. Este lobuladito probablemente es por el tipo de hígado, la característica del hígado. Acá lo vemos mucho más marcado, la oligoemia no es solo apical, recordemos que la oligoemia es esa hiperlucidez que se ve producto del atrapamiento de aire, donde los vasitos casi son imperceptibles, el aplanamiento de los diafragmas y el corazoncito en. Cuando le hacemos una tomografía a estos pacientes, vemos que tienen mucha destrucción. Esto es el enfisema, se tiene mucha destrucción del parénquima pulmonar producto de este atrapamiento de aire producto de este enfisema. Acá vemos otra imagen. En este caso, por ejemplo, en la tomografía, se veía bastante normal, pero estaba la sospecha de que el paciente tenía EPOC. Y pues cuando le pedimos una tomografía en inspiración profunda, que es esta de acá, versus una tomografía en expiración, si se le pide al paciente que saque el aire con fuerza, vemos cómo se queda el aire atrapadito. ¿Lo ven? Cómo se ve así como un poquito más grisito oscuro. Allí hay aire atrapado, porque se ve muy similar a este de acá que está lleno de aire. Y este que se ve más blanquito es aquel donde el aire salió por completo, pero el pulmoncito que colapsó un poquito. Entonces, todas estas estructuras que se ven como grisito más oscuro son de aire atrapado. Entonces, nuevamente les reafirmo los diagnósticos diferenciales que puede tener el paciente con EPOC, que no son solo respiratorios, sino también pueden ser cardíacos o de otra índole. Pasemos entonces a la clasificación. Para poder clasificar la EPOC y poder ofrecer el tratamiento, primero debo definir ciertos parámetros, como lo son la disnea, esa sensación subjetiva de falta de aire. Me gusta la escala del Medical Research Council, modificada específicamente. ¿Por qué? Porque es muy fácil usarla. Para el grado de compromiso del EPOC, el límite es 2. Cero de la escala MMRC no hay sensación de disnea. Uno, que tiene disnea cuando sube muy rápido o sube una cuesta. Creo que todo el que no es deportista se va a cansar haciendo este tipo de ejercicios. Dos, es cuando se ahoga al mismo paso una persona de la misma edad y tiene que detenerse. O sea, la persona de la misma edad con la misma condición física va mucho más rápido que él o tolera más. Y ya el 3 es que tiene que pararse a unos pocos 100 metros, o sea, es muy marcada la diferencia entre 2 y 3 y ya 4 es aquel que pues está muy limitado hasta para las actividades diarias. Otra escala de calidad de vida, que es el CAT-Score, aborda, aparte de la disnea, otros factores como la tos, dolor precordial, sueño, astenia, en base a una serie de preguntas, 8 preguntas, que van de 0 a 40, porque son 5 puntos para cada pregunta. Y si el paciente tiene más de 10 puntos de esta escala, pues su calidad de vida está siendo afectada. Como pueden ver, a mayor valor, el paciente va a referir estoy muy triste, versus que a menor valor el paciente va a decir estoy muy feliz. Entonces, a más de 10 el paciente ya se le debería empezar tratamiento porque su calidad de vida se está afectando por la enfermedad. Entonces, en la línea de pensamiento, tengo mi paciente, tengo la sospecha, lo confirmo espirométricamente, valoro el grado de obstrucción de aire que tiene. ¿Sí? Confirmación espirométrica, FF1 FBC, relación de FF1 FBC menos de 0,7 menos de 70%, y que sea no reversible post-broncodilatador. Luego valoro el grado de obstrucción de la vía aérea en base a el FF1 de la espirometría. Tener en cuenta que la cantidad de síntomas que tiene el paciente no se relacionan con este grado de obstrucción. Yo puedo tener un paciente con muchos síntomas y tener un FEV1 en 80, que es casi normal. O puede tener un paciente con un FEV1 bastante comprometido en un 30% y no sentirse tan mal porque ha tenido pues, tiempo para acostumbrar. Entonces, se dio una importante actualización recientemente en cuanto a la clasificación de la EPOC para la guía GOL, ya que unificó ciertos grupos para hacer mucho más fácil el tratamiento. Primero, vamos a empezar por el GOL.
Este paciente tiene un grado de disnea de 0 o de 1. Recuerden que la escala de MMRC es de 0, 1, 2 y más de 2 es aquel que tiene que detenerse a más o menos 100 metros. Y una escala de calidad de vida de menos de 10. Menos de 10 es que él se siente muy feliz. Ese paciente que no ha tenido exacerbaciones o pues ninguna la ha llevado a hospitalizarse sería un Gold A, independientemente del grado de obstrucción que tiene. No es lo mismo un paciente Gold A que un paciente Gold 1 o Gold 2, ¿ok? Él puede ser Gold A y ser un Gold 4 en cuanto al grado de obstrucción. Importante. Vamos a decir que este mismo paciente sin exacerbaciones o con una exacerbación moderada sin haber requerido hospitalización y tiene un poquito más de disnea y pues se siente un poco más triste en cuanto a su enfermedad. Él sería un EPOC Gold B. Pero si ese paciente, a pesar de no tener mucha disnea o tener mucha disnea, o a pesar de estar feliz o estar muy triste en cuanto a su enfermedad, tiene múltiples exacerbaciones, más de 2, o una de ellas lo ha llevado a hospitalizarse, él ya es un Gold A. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto me permite ver cómo doy el tratamiento de este paciente. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar al paciente y tratar sus factores de riesgo. Quitar el tabaquismo, controlar la contaminación ambiental, exposiciones ocupacionales que el paciente pueda tener y el contacto con biomas. De aquí yo tengo que optimizar la vacunación de adultos. Esto lo vamos a seguir repitiendo todas las veces necesarias. Su farmacoterapia, que el paciente esté utilizando bien sus medicamentos, su autocuidado, que lo sepa hacer, nutricionalmente que esté optimizado también, oxigenoterapia en caso que lo requiera. Por ejemplo, si un paciente tiene una presión arterial de oxígeno menor de 50, o sea, tiene menos de 92%, debería tener oxígeno suplementario, aunque sea para dormir. Esto es como un carro que le pongo gasolina. Yo le pongo gasolina y yo lo uso después. Se duerma con su oxigenito y durante el día puede no requerirlo. Pero si se llegase a cansar, pues lo toma también. Casi siempre se le dice al paciente, si tiene otra comorbilidad como falla, hipertensión pulmonar, intracitosis, que pues a valores menores, valores un poquito más altos de PO2, se le debería administrar oxígeno. Debe usar lo mínimo 15 horas, por eso es que le digo que el paciente por lo menos debería dormir con el oxígeno. Y la meta siempre es que esté por arriba de 92, pero realmente nunca quiero hiperoxigenar. Casi siempre con EPOC nos quedamos entre 88 y 92% para evitar quitar el eje cerebral del control de la respiración, que normalmente es el CO2, pero en los pacientes con EPOC lo controla más es la presión arterial de oxígeno. O sea que sí le pongo mucho oxígeno para el paciente va a dejar de respirar. Y siempre se debe reevaluar. ¿Por qué? Porque podemos tener varios factores que hacen que un paciente empeore en algún momento y otras veces pues que vaya mejorando y ya no requiera tanto. Entonces, al final del día, las metas son reducir los síntomas y reducir el riesgo. Riesgo de que de mortalidad. Si bien que el paciente se sienta bien, pero también que tenga menos exacerbaciones, menos crisis y que no se muera. Los pacientes se mueren. Recuerden que es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Y la división de este grupo de A, B y E es más que todo para considerar el tratamiento que vamos a utilizar. Para el grupo A, aquel que está con poca disnea, buena calidad de vida y pocas exacerbaciones, sin hospitalización, un beta 2 agonista de larga acción o un antagonista muscarínico de larga acción sería lo preferido a los de corta acción. Y dentro de ellos dos, preferiblemente el muscarínico, porque como recordaremos la fisiopatología de la EPOC, tenemos hipersecreción de moco, aparte de toda esta activación de los fibroblastos, o sea que en este caso el muscarínico ayuda un poquito mejor. Para el grupo B, donde hay más disnea y la calidad de vida está un poquito más comprometida, la broncodilatación doble sería lo indicado. Y para el grupo E, yo no voy a empezar por uno y luego a dos. Para el grupo E, el que ya ha tenido más de dos exacerbaciones o una de ellas ha llevado a hospitalización, es la doble broncodilatación. Pero si yo detecto hiperosinofilia o eosinófilos elevados en el hemograma, pues pudiese considerar empezar con triple terapia inhalada con muy buena respuesta. Entonces vemos que la utilización de los broncodilatadores
alivia los síntomas, previene exacerbaciones, mejorando el flujo de aire, disminuyen esta hiperinsuflación dinámica y pues todo esto también permite mejorar la parte cardiovascular también del paciente. Estos pacientes hiperinsuflados tienen disminución del gasto cardíaco, son unas repercusiones a nivel del sistema cardiovascular. Vemos que de los broncodilatadores que tenemos disponibles, los de corta acción, como les dije, no se recomiendan. Realmente, preferiblemente de larga acción, tanto los betados agonistas como los anticolinérgicos o muscarínicos. Al final del día, usted tiene que saber lo que tiene disponible para poder administrarlo. Por lo menos en la caja de Seguro Social tenemos formoterol disponible y de los muscarínicos tenemos el tiotropio, o sea que técnicamente tenemos muy buenos medicamentos. Existen en combinación también, de estos no tenemos en la caja de Seguro Social, pero sí es posible conseguirlos en el mercado. El holondaterol tiotropio es muy común encontrarlo, tenemos cromoterol glicopirrono, el indacaterol glicopirrono, bilanterol metilino, realmente tenemos casi que todo. Los corticoides inhalados. Los corticoides inhalados están entrando dentro del manejo de la EPOC, porque siempre se decía, el pilar del asma es el corticoide inhalado y la antiinflamatoria, pero el pilar de la EPOC es la broncodilatación. Hoy día sabemos que si mi paciente con EPOC tiene un perfil inflamatorio alto, como lo son los eosinófilos y múltiples exacerbaciones, la adición de los corticoides inhalados es benéfica para ese paciente. Entonces, no es ponérselo a todos, es escoger bien a nuestro paciente para colocarle el corticoide inhalado y pues considerar que si tiene menos de 100 eosinófilos o tiene infección por tuberculosis, otra micobacteria, o ha tenido episodios de neumonía recurrente, pues no deberíamos colocárselo. Si bien recordar la parte importante del tratamiento, que es la vacunación contra neumococo. Lo mismo, corticoides inhalados, reconocer lo que tienes dentro de la institución y así mismo saber utilizarlo y casi siempre se administran es en dosis baja del corticoide inhalado. Entonces, dentro de los agentes antiinflamatorios, también se sugieren otros como lo son el roflumilast, el cual inhibe la fosfodiesterasa 4. En este caso, el agregarlos al tratamiento mejora la fuerza antiinflamatoria de los corticoides inhalados. Y se ve mejor, pues, en aquellos pacientes, mejor respuesta, eh, no solo de los corticoides inhalados, sino de la adición del inhibidor de fosfodiesterasa 4, es en aquellos que tienen, aparte de las exacerbaciones frecuentes, pero un FEV1 menor de 50% y datos de bronquitis crónica. O sea que esta pudiese ser una opción para aquellos, por ejemplo, a los que no le puedo ofrecer el corticoide inhalado. Y es que al final lo que vemos es que termina disminuyendo la actividad inflamatoria, inhibe la fibrosis y relaja el músculo liso, o sea que pues nos beneficia. Otras terapias como la vitamina D se ha visto beneficio de ellas, pero para mucolíticos, solución salina y profilaxis antibióticas no hay beneficio. Y los corticoides orales, por eso que los anteriores eran inhalados. Los orales realmente se pueden usar en exacerbaciones, pero no en época estable y en muy limitados casos, porque al final termina produciendo muchos efectos adversos, como aumentar la mortalidad, desgaste musculoesquelético, hiperglicemia, que la gran mayoría son abuelitos y pues tienen concomitantemente. Entonces vemos que dentro de el seguimiento farmacológico de nuestro paciente, si nuestro paciente, pues al final lo que más tiene es disnea, uno va iniciando con el broncodilatador de larga acción, luego lo suma y luego puede cambiar entre ellos o ver el dispositivo que está utilizando y sin dejar de lado que puede buscar otras causas de disnea. Pero si lo que el paciente tiene exacerbaciones, no deberíamos esperar tanto tiempo. Empezar con el broncodilatador, pero si ya tiene muchas exacerbaciones, incluyendo hospitalización y tiene un sinófilos elevado, considerar triple terapia de entrada. Que si al final no es suficiente, se puede poner el roflumilast. La citromicina, aquí su función es más que todo tipo antiinflamatorio, como ocurría con las bronquiectasias. Entonces, en el caso de que los eosinofilos no estén elevados, usted puede combinarlos. Y si
siguen estando menores de 100, pues realmente agregar corticoides inhalados no ha demostrado beneficio, por lo que usted pudiera pasar a roflumilast si el feto no está menor de 50 o tiene bronquitis crónica o acitromicina. Entonces vemos pues que la EPOC es una enfermedad prevenible, crónica y tratable, siendo el principal factor de riesgo el tabaquismo. Su pilar de tratamiento son los broncodilatadores y la eosinofilia me permite dirigir si el paciente es o no es candidato a triple terapia inhalada. Gracias.